Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Hay una diferencia crucial en el estado del lago de Chapala hace 20 años y ahora. El 28 de junio de 2002, el embalse había tocado su nivel más bajo en 47 años, en la cota o nivel de 91.07 metros y poco más de 1,000 millones de metros cúbicos de almacenamiento. La marca del 1 de julio de 1955 fue la cota 90.8 con cerca de 900 millones de metros cúbicos, la más baja desde 1900. Se habría roto con seguridad si no se hubieran abierto las compuertas de la presa de Solís unos meses antes para enviar 200 millones de metros cúbicos desde el corazón del Bajío guanajuatense, en el medio río Lerma, por decisión de la Comisión Nacional del Agua, que temía tal escenario. La mañana del 23 de agosto de 2022, el agua alcanzó la cota 95.62 con 5.430 millones de metros cúbicos. Lo interesante es que los escenarios catastróficos de los años 90 del siglo XX, que motivaron la firma de los acuerdos de recuperación del lago en 1991, y los de comienzos de este milenio, en que el mayor lago natural del país registró sus peores descensos, no se han vuelto a vivir. El 16 de junio de 2003, el embalse apenas registraba la cota 91.3, ligeramente arriba del año anterior, pero a partir de los meses secos de 2004, durante 18 años, no ha bajado de la cota 93.08 que se registró el 13 de junio de 2013, esto es, de 2.900 millones de metros cúbicos aproximadamente. Parece que se ha conjurado el fantasma de la sequía, que hizo posible paisajes desolados del pasado inmediato. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué lo hizo posible? El consultor de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco durante los años de la crisis, Fernando Rueda Lujano, uno de quienes negociaron las nuevas políticas de distribución con los estados de Querétaro, México, Guanajuato y Michoacán, con la Comisión Nacional del Agua y con usuarios organizados con intereses tan acusados en contra de la conservación del lago de Chapala, destaca que desde 2004 se han cumplido los acuerdos en la región de poco más de 50,000 kilómetros cuadrados. Y estos son los hechos que permitieron atajar la crisis de nivel del lago. Nos planteamos como objetivo tener una política pública que privilegiara también al lago de Chapala. Nos enfrentamos con una oposición muy grande, no solamente de los estados que conforman la cuenca, sino también de personas que vivían aquí o que viven todavía aquí en Jalisco, en particular en Guadalajara, donde nos cuestionaban que por qué queríamos niveles altos en Chapala si esto es un vaso que es un evaporador, ¿no? Cada centímetro que baja el lago son alrededor de 10 millones de metros cúbicos, que es una barbaridad. O sea, 10 millones de metros cúbicos son suficientes como para llenar una presa, una pequeña presa en alguna comunidad. Entonces, que deberíamos ser justos y permitir que el agua se quedara en la cuenca alta. Entonces, nosotros alegamos siempre que el lago tenía condiciones naturales que habían sido deterioradas a lo largo de muchísimos años. Si vemos gráficas desde el año 1900 a la fecha, en los primeros 50 años, de 1900 a 1950, muy probablemente el lago tenía niveles altísimos y que de tal manera que inclusive se le daba a la generación de la energía eléctrica agua para que la CFE turbinara y le diera energía también a la ciudad. Eso se acabó. O sea, aquello que conocimos de las grandes cascadas y demás, bueno, se empezaron a quedar en la cuenca alta y entonces fue realmente muy dramático y durante muchas semanas, muchos días, alguna vez hicimos una cuenta de cuántas, cerca de 35,000 horas que le dedicamos, horas hombre que dedicamos a trabajar en un modelo matemático que nos permitiera reproducir las condiciones hidrológicas de la cuenca y cómo íbamos a repartir esa agua de manera sensata.
porque los agricultores siempre nos reclamaron que el agua debería ser para ellos, cuando nosotros peleamos que el lago de Chapala tenía derechos importantes que había que reclamar. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos naturales, los que siempre tuvo y que poco a poco se los fuimos quitando. Entonces, afortunadamente, en los convenios que logramos que se firmaran por los 5 estados, los que ya conoces, se firmó también con el aval del gobierno federal, con el presidente de la República en aquel entonces, y a regañadientes los agricultores también se dieron. Al final de cuentas no les estábamos quitando nada, les permitíamos que las presas llegaran a su nivel máximo, pero dijimos, bueno, arriba de eso no se vale almacenar más agua, porque había compuertas o agujas que le permitían tener niveles más altos. Esa agua ya no les corresponde a ustedes, esa agua es de la naturaleza, son condiciones que deben llegarse a la corriente del río Lerma, y que esta permitan que llegue a Chapala. Afortunadamente esa política originalmente fue, digamos, un convenio, después se reglamentó por ley, y entonces, bueno, afortunadamente también eso nos ha permitido lo que tú dijiste, Agustín. En los últimos años ya no hemos tenido ese problema, ¿no? Eso no descarta que algún día volvamos a tener una sequía generalizada en toda la cuenca o en todo el país, que repercuta también aquí. Sin embargo, las condiciones ya no son tan dramáticas como lo fueran antes. En 1991 se firmó un acuerdo que tenía la misma voluntad, la misma idea, pero se les olvidó que la obligatoriedad de que el agua de las presas debería bajar una vez que llegaran a su nivel más alto. Eso quedó establecido ya en el acuerdo, en el convenio del 2005, y afortunadamente lo tenemos ahora aquí en los niveles. Estamos en un lago que tiene el día de hoy cerca de 5,000 millones de metros cúbicos. Cuando platicamos con la cuenca, con los usuarios de la cuenca, nosotros dijimos que los niveles críticos de Chapala deberían registrarse cuando llegara a 4,500 millones de metros cúbicos. Los tenemos a 5,000 millones, ojalá que sigamos teniendo niveles de este tamaño. Ver el lago con agua es un logro indudable, pero genera sensaciones engañosas. El presidente de la Asociación Civil Corazón de la Tierra, con sede en Guadalajara, Alejandro Juárez Aguilar, advierte que las razones de fondo del deterioro del embalse natural han dejado de atenderse. Los políticos y la sociedad dejaron de reclamar las acciones de ajuste económicas y las políticas territoriales que se habían trazado para que la cuenca, que genera alrededor de 11% del Producto Interno Bruto Nacional y que alimenta con agua a 2 de las 3 principales zonas urbanas del país, Ciudad de México y Guadalajara, pudiera tener viabilidad a largo plazo, dada su alta exposición al cambio climático. Efectivamente, es una situación importante de destacar que en términos de capacidad de almacenamiento, hay que mencionarlo de esta forma, el lago efectivamente desde 2003 tuvo su última gran crisis, pero fue una crisis en realidad muy severa. Mucha gente probablemente ya no lo recuerda, las imágenes siguen circulando, pero de un volumen total al 100%, el lago llegó a estar solamente al 13.4%. Era impresionante poder caminar literalmente kilómetros por el lecho del lago, y lo que había sido en un par de años atrás todavía, digamos, una zona lacustre que se convirtió prácticamente en un desierto. Entonces, esta situación me parece que es relevante mencionarlo, porque aunque efectivamente ha habido una serie de acciones que permitieron que el volumen del agua se estabilizara, por decirlo así, las razones de fondo no se han atendido al 100%, y en este contexto que tenemos de cambio climático, con todos los efectos negativos, los estudios que se han hecho a nivel país por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático señalan que la parte de la región centro-occidente, donde se encuentra la cuenca Lerma-Chapala, es muy vulnerable a los efectos de cambio climático, lo cual quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado, porque no quiere decir 100% que esta posibilidad de desecamiento haya desaparecido. Me parece que esa situación es importante mencionarla. Con respecto a las causas por las cuales se puede, digamos, hablar de esta relativa estabilidad del lago, tienen mucho que ver con acuerdos institucionales, y hay que decirlos. La cuestión, digamos, de cómo se atendió la situación dentro del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala,
y el trabajo que ha estado haciendo la Comisión Nacional del Agua en esta circunstancia, digamos, resolviendo conflictos de una manera distinta y tomando como eje de la distribución del agua superficial al lago como tal. Esto es relevante, me parece que también hay una atención, y esa atención ha obligado hasta cierto punto a las autoridades a poner atención al respecto. Y la atención se refleja en el hecho de que nosotros casi en tiempo real podemos saber cuál es el volumen que el lago tiene, al día por día. ¿Por qué? Porque son datos que está generando la Comisión Nacional del Agua, y en el caso de Jalisco está replicado en su página web la Comisión Estatal del Agua. Entonces todo parecería como que está muy bien, y en este sentido me parece que se ha generado una falsa sensación de que el problema ya se resolvió. ¿Por qué? Porque el lago Chapala como tal, de los 18 problemas que afectan a los lagos del planeta, Chapala tiene 14. Entonces, uno de los que se conjuró fue precisamente esta circunstancia de las variabilidades extremas en términos de volumen, pero los otros problemas, los otros 13, los otros 14, el de la cuestión de variabilidad de volumen vendría siendo el 15, y ya de alguna manera no se ha presentado en los últimos 20 años, para no redondear los números, ¿no? Pero antes de que pases a los siguientes, uno pensaría que es porque ha habido también un promedio de lluvias que ha hecho que las presas se llenen, pero puede llegar un momento en que la lluvia sea tan escasa que la presa no se llene, entonces no se suelte el agua para el lago, y entonces cambiaríamos de escenario, ¿no? Es muy factible, justamente, precisamente. Pareciera que el tema de cambio climático aquí no se le ha acabado de valorar al 100%, y hago el matiz de que, sin embargo, ya hay muchos esfuerzos, sobre todo gubernamentales, para trabajar a nivel municipal, a nivel estatal e incluso a nivel federal, acciones de mitigación y acciones de adaptación, pero al público en general como que todavía no le acaba de caer el 20, sobre todo por la relación muy cercana, muy profunda entre la situación del uso del agua superficial y el agua subterránea. Es muy engañoso, en el caso de la cuenca del Lerma Chapala, que tenemos el lago más grande del país con un volumen relativamente bueno, y entonces tenemos la impresión que hay muchísima agua. Pero la realidad es que la mayor parte del agua que se utiliza viene del subsuelo. Entonces estamos a un tris de tener una situación de conflictos durísimos por la disponibilidad de agua, en particular por la cuestión de tipo agrícola, cuestiones de riego, y la situación de consumo humano. Entonces ahí es un tema que se ha tratado como si fueran cosas separadas. Sí, justamente lo que iba a decirte. La Comisión de Cuenca maneja el agua superficial, pero divorciada totalmente del tema de las cotas y todo lo que es el agua subterránea, cuando hay una relación que todos los que saben del tema pues siempre han señalado. Sí, y de hecho aquí uno podría pensar, bueno, pero es que no hay conflicto entre la cuestión de uso público urbano, el de consumo humano, y la cuestión de riego. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el público urbano sale de la cuestión superficial y el riego sale en muy buena medida de la cuestión profunda. Pero, por ejemplo, en espacios como la Ribera de Chapala, lo que viene siendo Jocotepec, Chapala, donde mucho del consumo sale de pozo, entonces sí hay una cuestión que se está generando como conflictiva, por ejemplo, sobre todo con la cuestión de cultivos de berries, porque los berries dependen al riego de una manera impresionante, y en esta situación están entrando directamente en una cuestión de competencia y de conflicto. De acuerdo con la ficha del lago que elaboró esa entidad no gubernamental en el año 2021 y que ha sido entregada a los diputados de Jalisco en este mes de agosto, hay un resumen de la situación. El lago de Chapala es el cuerpo de agua natural más grande de México, siendo también un lago antiguo, cercano a los 7 millones de años. Su cuenca ha enfrentado severas presiones ecológicas derivadas de fuertes modificaciones, actividades económicas y falta de regulaciones adecuadas desde el siglo XIX. Este lago tiene 15 de los 19 problemas que afectan a los lagos del mundo, incluida la sedimentación, la contaminación puntual y difusa, entre las que están las descargas industriales y las especies invasoras, que han tenido fuertes efectos negativos en la pesca y la biodiversidad. El lago debería tener una mayor condición de eutrofización que ha sido moderada por la presencia de sólidos en suspensión. Los usos del lago incluyen la pesca, actividades recreativas, el riego y el uso de agua para consumo humano, dependiendo de este último alrededor de 4 millones de personas. El monitoreo de indicadores de gobernanza muestra un desarrollo bajo a medio, más alto en aspectos de participación e información, con una mejora interesante entre 2010 y 2020. Desde 2006, varias instituciones han creado un marco común para impulsar una gestión basada en los
principios de la plataforma ILBM, es decir, el proyecto patrocinado por la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, el Comité Científico del International Lake Environment Committee Foundation y el propio Instituto Corazón de la Tierra. El lago de Chapala está registrado como sitio Ramsar desde el año 2009 y también es una área importante de anidación de aves, debido a la diversidad y densidad de este grupo faunístico en el área, con especies tanto residentes como migratorias. Una tarea indeclinable es que el Estado mexicano ejerza sus atribuciones y cumpla con sus obligaciones, señala el consultor Fernando Rueda Luján. A su juicio, los usuarios del agua se han ido integrando al sistema de gobernanza del agua y asumen obligaciones que han ayudado a cumplir los acuerdos. Cuando mencionas que las instituciones de gobierno ejerzan sus atribuciones, yo diría también, lo complementaría, diría que atiendan también su obligación. Porque en ese tiempo era atribución del gobierno federal hacer una repartición adecuada y justa de del agua, pero no estaban cumpliéndose esas condiciones obligatorias del gobierno federal, y tampoco los gobiernos estatales le ponían mucha atención. Era mucho la rebatinga de los usuarios agrícolas de la cuenca, los que exigían, e inclusive paraban presas porque exigían que el agua era de ellos. Yo creo que esa condición se ha complementado mucho con las acciones del acuerdo de coordinación y el reglamento del que hablábamos, afortunadamente. Y desde mi punto de vista, por supuesto que ya hay una conciencia más clara de todo el mundo, no solamente de las ciudades, que las ciudades representan apenas el 10% del agua del agua superficial que se utiliza en la cuenca, y el resto, bueno, sabemos que el 75-80% es para el sector agrícola. También los agricultores han tomado conciencia de esta situación, y por supuesto que enfrentamos una situación crítica y que se va a hacer de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Internacional de Cambio Climático, cada vez más difícil. Entonces, los propios agricultores están muy conscientes de que la eficiencia en el uso del agua es fundamental, ¿no? Y de que esto tienen también la obligación de no solamente utilizar muy bien el agua, sino ser muy productivos cada vez más, ¿no? Desde el punto de vista económico y, por supuesto, de eficiencia en el uso del agua. Ajá. Pues en ese sentido sí podemos hablar que sí se está tecnificando, sí está mejorando el manejo del agua, pero hay como un cierto incentivo perverso, yo no sé si está de acuerdo usted conmigo, el tema de que prácticamente el agua para la agricultura no tiene costo, el tema de que muchas veces la propia Comisión Federal de Electricidad les da tarifas preferenciales, o sea, pareciera que es el factor que tendría que preocupar menos al agricultor, salvo cuando el agua realmente escasea. Bueno, yo creo que esa ha sido una discusión de hace muchísimos años, el que los agricultores deberían pagar por el agua. Sí están pagando por el agua. Es decir, una cosa es que no le paguen a la autoridad federal lo que le corresponde por derechos. Derechos no es propiamente algo que estén pagando los agricultores, pero sí pagan por el servicio que se supone que ellos mismos ya están organizados. Cuando en la década de los 90 empezamos a hacer el trabajo de entregar la infraestructura de riego a los productores. Ellos, por supuesto, que no querían hacerse responsable, porque estaban muy acostumbrados a que todos los costos de operación, de construcción, por supuesto, y de mantenimiento de la infraestructura corriera con cargo al gobierno federal, ¿no? Y los gobiernos de los estados tampoco se hacían cargo de eso. Entonces, creo que se avanzó de manera muy importante en esa década de los 90 y se constituyeron entonces las sociedades responsables limitadas, las que ahora aglutinan a una gran cantidad
de usuarios del agua en el sector agrícola, y están pagando cuotas muy importantes que les permite entonces hacer un uso más eficiente del agua, tener los caminos de servicio que necesita el distrito de riego, los distritos de riego, y les dan mantenimiento también a los canales de riego. Desafortunadamente en este país no tenemos tampoco muchos recursos, mucho menos del gobierno federal, cada vez menos, y los dineros que antes se destinaban a la rehabilitación de los distritos de riego cada vez son menores, ¿no? Entonces ellos tienen que poner cada vez más de sus recursos, y yo creo que ese es un avance muy importante. O sea, la realidad los está alcanzando y se están enfrentando directamente a esta, entonces hay que adaptarse. Sin duda, me parece que ese es un avance muy importante, y están ellos muy claros de que hay condiciones muy claras que establecen la obligatoriedad de darle mantenimiento a su propia infraestructura por el bien de ellos también. Y también están muy claros de que el agua no es de ellos 100%, o sea que tienen obligaciones para dar no solamente el servicio a sus zonas de riego, sino también el agua excedente, el agua que no se autoriza en el ciclo agrícola, tenga que soltarse para usuarios aguas abajo, y uno de ellos, el más importante para nuestro punto de vista, es el lago de Chapala. El futuro de la región Lerma-Chapala requiere profundizar en el cambio de la tecnología del uso del agua, advierte. Yo espero que en el futuro lo que actualmente vemos nosotros como sistemas de riego mediante lo que se llama riego rodado o la utilización del agua mediante canales de distribución, como que eso está quedando en el pasado. Hay algunas zonas de riego del país que han avanzado muchísimo y que se han adaptado al mercado, el mercado que les está ofreciendo oportunidades muy importantes de exportación, y ellos mismos han utilizado, claro, con algunos apoyos de los gobiernos y de entidades financieras, para poder avanzar en una muchísimo más alta productividad desde el punto de vista de uso del agua, y también, por supuesto, de tipo económico, ¿no? Entonces eso creo que también es un avance muy importante, y hacia allá va el futuro. O sea, lo que actualmente vemos como agricultura de riego rodado, eso es una tendencia que debe desaparecer. Sobre todo porque nadie nos garantiza que va a haber tanta agua como para seguirlo haciendo, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces es agua para todos, ¿no? Y nosotros seguiremos defendiendo el agua de Chapala. Y ahora, una cosa, esta forma en que se discutió este acuerdo, los consejos de Cuenca, los grupos técnicos de los consejos de Cuenca, ¿es la institucionalidad adecuada para garantizar la participación de la sociedad y de los gobiernos, o tendríamos que empezar también a pensar otro modo de trabajar los temas agua? Le digo esto porque además está también desde hace varios años el planteamiento de que es necesario reformar la ley de aguas y plantear una nueva forma de ejercer la rectoría sobre el agua que el Estado mexicano mantiene hasta ahora. Es una discusión muy importante que ya tiene muchos años en las cámaras, desde aquel decreto que se declaró el derecho humano al agua, y donde se establece la obligatoriedad de las cámaras para que en un plazo perentorio se emitiera las medidas correspondientes para que se considerara en la Ley de Aguas Nacional. Sin embargo, creo que se ha abusado de una serie de propuestas que quieren cambiar todo lo que se ha hecho hasta la fecha, y que pretenden que ahora la autoridad no exista, ¿no? Que sean los propios consejos de Cuenca quienes sean los que se responsabilicen del agua. A mí me parece que no podemos llegar a ese nivel, es decir, desaparecer la autoridad, ¿no? Sería políticamente caótico, ¿no? Totalmente, y creo que no es el camino. Los consejos de Cuenca hasta ahorita han funcionado muy bien. El convenio de 2005 que se firmó aquí en la cuenca Lerma-Chapala, yo creo que es muestra de nivel internacional.
y muy comparable, yo siempre lo he pensado, con el compacto del río Colorado que tienen los estados de la Unión Americana y México, ¿no? Que perfectamente distribuye y emite las responsabilidades de cuánto le toca a cada quien y cómo se distribuye el agua dentro de sus entidades de responsabilidad. Entonces, este acuerdo, este convenio y este reglamento realmente está en niveles, yo creo que de nivel internacional. El biólogo Alejandro Juárez Aguilar, de Corazón de la Tierra AC, advierte que los beneficios del lago no se podrían pagar si se cuantificaran, y es menester mantener condiciones para que se sostenga. Por ejemplo, es absurdo el descuido a los bosques. Chapala no es una alberca, no es una cisterna, es un ecosistema. Y como ecosistema justamente está resultando, digamos, como muy afectado en muchos de los componentes que lo mantienen funcionando. Y de hecho, el hecho de que Chapala funcione correctamente, de alguna manera nos da beneficios todos los días, que si los cuantificáramos en términos económicos, francamente no tenemos un modo de pagarlos. Estamos hablando... Que tendríamos que llegar en un momento dado a visibilizarlo así, ¿no? Porque sí, la gente, mientras no lo vea en pesos y centavos, no va a entender el valor de los servicios ambientales. Así es. El tema, por ejemplo, de la pura situación de regulación climática. El hecho de que Guadalajara, a pesar de las circunstancias de cambio que la gente ya percibe en términos de cómo se manejan las estaciones aquí en la ciudad, en la parte de la zona metropolitana, está relativamente estable comparativamente con otras regiones del país. Y esto por esta triada magnífica que tenemos entre la barranca de Huentitán, entre el bosque de la primavera y entre la situación de generación de la evaporación del lago Chapala. Y es interesante porque la evaporación, siendo que es importantísima no solamente para el área metropolitana de Guadalajara, sino incluso para los bosques de Mazamitla. O sea, estos bosques fantásticos dependen en buena medida del agua que se evapora del lago. Pero se llegó a hablar durante cierta época que la evaporación era un problema. Claro, sí. Y no es un problema, es parte del ciclo natural y de la forma en la que funciona no solamente el lago, sino la relación que mantiene el lago con los bosques y con las zonas de alrededor. En esta situación, otro tema que se pierde mucho es la dependencia absoluta que tiene el lago de la cuenca que lo está alimentando. Entonces, hay muchas de las iniciativas, muchas de las solicitudes del público para pedir que se haga algo con respecto al lago, se centran en el lago. Entonces, la gente quiere que las cosas se hagan en la orilla, que haya una circunstancia de que las playas estén limpias, de que no haya lirio, pero es básicamente cuestiones que se perciben, una cuestión visual. Y todo lo que está dentro del agua, de alguna manera, sobre todo cuando hay volúmenes relativamente estables, como que parece que queda tapado, como que se olvida, como que es una circunstancia que al no ser visible, entonces la gente olvida. Estamos hablando en esta situación de la cuestión de contaminación, de la entrada de sedimentos y de la desaparición de especies nativas, que es escandaloso, es terrible lo que está pasando en términos de pérdida de biodiversidad en el lago más grande del país. Y de hecho estás tú aludiendo a cosas que están ocurriendo desde el nacimiento de la cuenca del Lerma, en el Estado de México. Uno se preguntaría, la opinión pública no tiene el ojo puesto ahí justamente porque se va con la apariencia. Pero lo cierto es que el problema de fondo está en la cuenca. Y todo el tiempo, cuando fue el debate de la desecación de Chapala, del problema de la sequía en Chapala, se manejó la necesidad de que se manejara bien la cuenca. Yo te preguntaría, ¿de 15 años para acá se ha realmente avanzado en el manejo de la cuenca? ¿O cuando vimos el lago lleno nos olvidamos y lo dejamos pasar? En muy buena medida es esta segunda circunstancia que mencionas. Lo que es terrible, ¿no? Sí. Pero justamente como el problema más evidente era la falta de agua y este problema aparentemente se resolvió, entonces la presión bajó muchísimo. Sin embargo, por ejemplo, investigadores de diferentes instituciones, tanto nacionales, la UNAM, aquí la propia Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Autónoma de Querétaro, la Universidad de Guanajuato, etcétera, etcétera, han seguido generando información y la información que se presenta, ahí está, digamos, es una circunstancia muy clara, muy específica, muy demostrable de cómo está evolucionando la situación de los cuerpos de agua de la cuenca. Y aquí hablo en plural porque de repente nos podemos concentrar demasiado en el lago Chapala. Y el asunto está en que los afluentes del lago, que son el Sula, que es el río de la Pasión, y el Lerma tienen sus propios problemas y los cuerpos de agua vinculados a ellos también.
es una situación muy fuerte en términos ecosistémicos y en términos de servicios ambientales que benefician a millones de personas. El hecho de que varios de estos cuerpos, incluso el Lerma, vaya a temporadas del año están prácticamente secos. Igual ahí sí puedes caminar a lo largo de varios kilómetros y el río, de ser un río muy poderoso en la temporada de lluvias, queda reducido prácticamente a un charco. Bueno, pero la laguna de Cuitzeo de repente es como Chapala en chiquito hace 20, 25 años. Y allí es una situación que refleja mucho lo que ocurre en una mayor escala, porque el problema de Cuitzeo tiene que ver justamente con que no llega agua por la situación de retención de riego. Entonces, sí hay una circunstancia en donde el ser humano está afectando de manera muy grave. Por un lado, en términos de reteniendo el agua, pero por otro lado, y es una situación que de repente no hace nada de sentido, en la cuestión de estar desapareciendo zonas boscosas. ¿Por qué? Porque, y eso es algo que a mí no deja de sorprenderme, lo difícil que es para la gente hacer la relación entre que tengamos bosques sanos y que tengamos ríos y tengamos lagos. La gente piensa, bueno, pues no hay bosque, vamos a quitar pues porque se requiere madera o para dejar crecer la parte agrícola o la parte ganadera, y después se sorprende cuando los pozos se le secan. Pero hay problemas serios de gobernanza por la ausencia de una autoridad y de acuerdos que vayan más allá de lo que es la mera distribución del agua. Pero no se entiende la responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios del agua para apoyar a esa gente en el campo para que conserve esos bosques. Conservar bosques no es nada simple, no es nada sencillo, no es nada más no tocarlos. Es una situación de incendios, es una cuestión de invasiones, es una situación de la presencia, por ejemplo, de la ganadería trashumante, que de repente hay rebaños de cientos o de miles de cabras que pasan y en una pasada pueden acabarte con una zona bien conservada y dejarla prácticamente pelona. Entonces, no, y bueno, el bosque templado como quiera tiene cierto valor para la gente, estético incluso, pero la selva caducifolia tiene muy mala prensa, por decirlo de algún modo, y la gente lo ve como matorral y la tumba de una forma impune. Sí, mire, una de las cosas que ya cambió, y es afortunado que así haya sido, es que todavía en el año 2000, 2002, cuando se generaban incendios forestales en este tipo de vegetación, el bosque tropical caducifolio, había una clave para la atención de incendios, y entonces cuando se hace un reporte, oye, se está quemando, ¿en dónde? Tal municipio, es Montenegro. Entonces, Montenegro significaba, es un bosque que no tiene valor, déjalo que se queme. Entonces, ya ha cambiado afortunadamente, y en el caso de Sierra Condiro Canales, que es esta área natural protegida donde nosotros comenzamos a trabajar justamente hace 20 años, hay ahorita, por ejemplo, trabajando brigadas de manera muy activa, muy organizada y muy capacitada justamente para prevenir y también para controlar los incendios, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores que me parece que se ha ido mejorando, pero aunque la tendencia ha sido la mejoría, ciertamente ha tenido altas y bajas. Esta cuestión de reducción presupuestal de casi 75% en los últimos 2 sexenios es brutal y definitivamente paga sus cuotas en la circunstancia de la imposibilidad de tener personal capacitado, organizado y también material, equipo, herramienta para poder combatir estas circunstancias de manera efectiva. Y hablas nomás de incendios. Hablando de incendios. Porque hay muchísimas más áreas que tendrán que estarse gestionando del territorio de la cuenca, ¿no? No nomás el tema de resolver los incendios forestales. Sí, ahí, digamos, en términos de la cuenca, lo que tenemos son como 4 grandes bloques de tareas. El primero es el manejo forestal, con todo lo que implica la cuestión de sí prevenir incendios, controlarlos cuando aparecen, pero también restaurar las zonas que ya están degradadas, conservar las que se tienen y darles manejo adecuado. La otra parte tiene que ver con las mejores prácticas agropecuarias. La circunstancia en términos de, bueno, no quiere decir que vayamos a dejar de cultivar, pero lo podemos hacer de una manera menos agresiva, menos dañina y además más generosa y más justa con la población rural. Porque ciertamente los grandes perdedores de todo este proceso es la gente que se dedica a las actividades de agricultura y de ganadería. Los grandes montos económicos que se distribuyen por esta circunstancia, un porcentaje muy pequeño queda con ellos. En este sentido, incluso una serie de investigaciones muestran que, por ejemplo, donde se requiere aplicar más cantidad de fertilizantes, más cantidad de pesticidas para mantenerlo produciendo es en la agricultura de ladera. Tan es así que ya sacas la cuenta y pierde dinero la gente que hace agricultura de ladera. ¿Pero por qué lo sigue haciendo? Porque el dinero por la venta del producto lo recibe de golpe y los gastos lo hace a lo largo de todo el año. Y como los gastos se hacen principalmente por la cuestión de uso de remesas, entonces significa que los migrantes, la gente que se va del país por condiciones de pobreza, manda el dinero y lo que está haciendo es subsidiar a grandes empresas
que están produciendo estos productos, ¿no? Que además con la secuela generada de contaminación. La agricultura de ladera se vende en un mercado dominado por grandes empresas y ellos terminan recibiendo un producto subsidiado. Definitivamente, sí. O sea, es una paradoja, pues, trabajan para sus familias y en realidad mantienen a las empresas. Sí, están subsidiando a las grandes empresas que ya tienen un capital impresionante y la gente pobre está dándoles de alguna manera un recurso que enriquece a la empresa, pero la empresa raras veces devuelve de forma justa esta situación. Está muy extendido, además. Ahora, me estás hablando de la agricultura temporalera, digamos, de ladera, pero el Lerma también tiene una agricultura que podríamos llamar empresarial, con grandes zonas de riego y cuya lógica es distinta, ¿no? Sí, absolutamente. Allí hay una situación en donde lo que prima es la situación de poder utilizar el agua lo más frecuentemente posible para poder sacar la mayor cantidad de cultivos al año. Aquí, sin embargo, incluso esa agricultura tiene sus diferencias y sus matices. Por ejemplo, las berries, que se han extendido de manera muy amplia, son extremadamente cuidadosas con lo que utilizan en términos de productos químicos, porque saben lo que cuesta. Entonces, por ejemplo, hacen la aplicación de manera medida, tienen manuales, tienen estructura, etcétera, etcétera. Y los agricultores que hacen riego, pero que tienen sus propios terrenos de manera individual, muchas de las ocasiones no tienen sistemas tecnificados de riego. En algunos casos siguen haciendo riego por agua rodada, o sea, por canales abiertos. Un desperdicio tremendo. Tremendo. Uh-huh. Los volúmenes, los porcentajes de desperdicio de agua en la cuestión agrícola no han cambiado gran cosa en los últimos 40 años. Porque yo recuerdo que eso era una de las banderas. Vamos a tecnificar la agricultura para no desperdiciar el agua. Así es. Y se impulsó, no del todo, la cuestión de tecnificación, pero en ese sentido, por ejemplo, me parece que hizo falta la calidad de decir, bueno, vamos a apoyar tu tecnificación, pero tienes que liberar volúmenes de agua. Porque muchos agricultores bueno, ya tengo esa tecnificación, pero voy a seguir utilizando el mismo volumen y entonces voy a cultivar más y voy a regar más. Entonces, hay una serie de situaciones ahí que tienen que ver con aspectos de gobernanza y también de información y de capacitación de los agricultores. El tema es complejo, pero digamos, de que se tiene que abordar desde una perspectiva igualmente compleja y de gobernanza, en el sentido de que el gobierno no es el único actor que tiene que estar, digamos, vinculados con el sector agrícola, sino también las instancias de investigación, los usuarios, las organizaciones de la sociedad civil e incluso instituciones internacionales, pues metidas de lleno y preocupadas por los temas de cambio climático y que tienen que trabajarse en una situación de ganancia para todos, pero el ganar para todos significa que todos tienen que ceder en algo, y en ese sentido, por desgracia, no son todavía tan extensas las experiencias que tenemos en esta situación. Sin embargo, sí las hay, y varias de ellas las tenemos aquí mismo en Jalisco, otras en Michoacán y otras en los demás estados de la cuenca. Pese al escaso avance en el manejo general del territorio, hay casos de éxito que apunta incluso en el corazón del estado que más utiliza el agua, Guanajuato. En toda la cuenca, como en su conjunto, ha habido poco avance, pero ciertamente en algunas de las 19 subcuencas que componen la Gran Cuenca sí los ha habido, y esta situación se ha podido realizar siempre a través de acuerdos que se hacen entre diferentes grupos y sectores. En el caso, por ejemplo, de la subcuenca del Ignacio Allende, que tiene una de las zonas forestales mejor conservadas de las 19 que tenemos en total, está trabajando... ¿Esta cuenca sería Guanajuato, Michoacán? Es Guanajuato completamente. Hay una situación de trabajo muy fuerte que se está haciendo, sobre todo con pequeños agricultores y ejidatarios, apoyados por un fondo nacional, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y una organización local que es Salvemos al Río Laja. Entonces, se han podido además generar vínculos entre el sector urbano, que incluye a San Miguel de Allende, y entre diferentes grupos y sectores que han podido resolver parcialmente sus diferencias y están caminando en una dirección bastante interesante. Incluso en algunos momentos se creó un fondo ambiental, subsidiado más bien con aportaciones de la propia gente de San Miguel de Allende, que se destinaban justamente a cuestiones de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque pues, de hecho la situación del pago de servicios ambientales surgió en una lógica de este tipo. Fue en Nueva York, donde se dieron cuenta que les convenía más mantener bosques y que los bosques retuvieran suelo para evitar que ese suelo acabara llegando a la cuestión de los ríos de los cuales estaba, tomando el agua para la zona urbana, y que era mucho más barato que entonces estar instalando plantas de tratamiento para poder dejar el agua con la calidad suficiente.
Entonces, si podemos conseguir que esto lo entendamos, que las zonas urbanas requieren forzosamente las zonas urbanas nada más por la cuestión del agua, bueno, no nada más, principalmente por el asunto del agua, me parece que iríamos de gane. La ficha entregada a los diputados describe la situación de Chapala. El cuerpo de agua es permanente, teniendo fluctuaciones al alza durante el temporal, junio a octubre, y a la baja durante la temporada seca, noviembre a mayo, aunque ha alcanzado volúmenes por encima de su capacidad de almacenamiento. En 1926 alcanzó 9.663 millones de metros cúbicos, generando fuertes inundaciones. También ha sufrido fuertes descensos en su nivel. En 1955, en condiciones generales, la profundidad media es de 7.7 metros. De los 3 afluentes del lago, el río Sula no drena naturalmente hacia el mismo, sino que su agua es derivada a través de un canal. Asimismo, el efluente río Santiago tiene un dique que es operado para retener o dejar pasar el agua, lo que se usa para reducir la pérdida de volumen del cuerpo lacustre. Desde 1934, el gobierno federal realiza mediciones del volumen del lago. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua toma lecturas diarias de los parámetros hidrológicos en 3 estaciones meteorológicas y 3 estaciones hidrométricas fluviales, a fin de contar con información sobre precipitación, evaporación, volumen del lago, flujos de alimentación y salida, entre otros. Una política poco aplicada y que se debe construir desde la base social, la restauración ambiental. Esto comenta Alejandro Juárez Aguilar. Y el tema de restauración no es menor porque ciertamente hay zonas muy degradadas, o sea, zonas donde todavía hace 30 años tenías bosques muy sólidos, con coberturas muy amplias, suelos muy sanos. Tú vas ahorita y encuentras cárcavas de 30 o 40 metros de ancho y de 2 o 3 metros de profundidad. O sea, estamos hablando de la pérdida de miles de toneladas de suelo que acaban en los drenes agrícolas, que acaban tapando arroyos, que acaban tapando pozos y que una parte importante también entra al lago y que justamente por esa situación el lago tiene un porcentaje tan alto de sólidos suspendidos. El agua por eso no se ve transparente. Según la ficha, durante el periodo 1934-1979, las entradas de agua del lago de Chapala, procedentes del río Lerma, fueron en promedio de 1.873 millones de metros cúbicos al año. Sin embargo, en el periodo 1980-2003, el aporte promedio fue de apenas 425 millones, la cuarta parte. El análisis de los parámetros hidrométricos del vaso demuestra que los cambios en la cantidad de agua almacenada se debieron principalmente al uso intensivo del recurso a lo largo de la cuenca del río Lerma. Ese problema ha sido en gran medida ajustado, pero la contaminación es un caso serio que es ocultada por las aguas abundantes que hoy están en el mayor embalse de México. ¿El lago de Chapala tiene mejor calidad del agua en 2022 que la que tenía en 2003? Yo creo, con base a la información que genera la propia Comisión Nacional del Agua, que no. En el 2018 o 2019, el ITESO hizo una recopilación y presentaron datos de análisis del 2012 al 2018, con datos generados en las estaciones que tiene la Conagua justamente para el monitoreo de esta circunstancia. En el lago se encontraron circunstancias de metales pesados, se encontró cobre, se encontró arsénico, se encontró plomo. Hay situaciones de coliformes fecales y específicamente de Escherichia coli, que son situaciones que 100% vienen de aguas negras. Y también se encontró, por supuesto, una concentración elevada de nitrógeno y de fósforo. Entonces, todo esto, por ejemplo, para muchos de los que puedan estar viendo este programa van a decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, así que ¿con qué se come? Y creo que justamente parte del problema es ese, que no nos enteramos qué efectos tienen estos diferentes contaminantes, porque cada uno tiene efectos distintos. La propia Conagua reconoce que 40% de los lagos del país, de los lagos y presas, tiene condiciones de eutroficación. ¿Qué es eso? Exceso de nutrientes. ¿Y qué significa exceso de nutrientes? Que vas a tener malezas en las orillas, que vas a tener proliferaciones de lirios acuáticos y que además vas a tener explosiones de algas. Y las 3 las tenemos en Chapala. De hecho, cada vez desde el 2005 más o menos empiezan a reportarse ya por el público y cada vez es más frecuente esta cuestión de que el agua se pinta de verde, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en Jocotepec, en Ajijic, es cada vez más frecuente que la gente se toma fotos en la orilla y de repente, oye, pero esa agua, ¿por qué se ve de ese color? Y la gente dice, no, pues no sé, así estaba, y de alguna manera como que se va haciendo poco a poco la idea de que es normal. Pero no es normal y de hecho es bastante peligroso,
porque la parte complicada cuando hay una explosión de algas, cuando todo se pinta de verde, es que son algas microscópicas y están aprovechando que hay exceso de nutrientes. Pero cuando crecen, aprovechan y crecen así tal cual como una explosión. Es cuando se acaban los nutrientes, ya no tienen de qué alimentarse y se mueren. Entonces, toda esa mancha verde de repente se queda sin oxígeno. Y cualquier otra cosa que esté en el agua, que no sean algas, se va a morir. Entonces, es este fenómeno que es muy preocupante, que es una preocupación horrible en muchas partes del país. Aquí apenas estamos empezando a enterarnos que existe y es una situación que definitivamente requiere atención. La entrada de nitrógeno y fósforo viene principalmente de los arrastres de las zonas agrícolas. No solamente, digamos, entra por el Lerma, por el Sula y también por el Río de la Pasión, sino que entra por los puros arrastres de los arroyos, y es una cantidad brutal. Estamos hablando que tan solo en los 15 municipios agrícolas que se encuentran en la parte de la Ciénega, se están utilizando de entre 15 y 17 mil toneladas de fertilizantes al año. Entonces, de eso, más o menos la mitad del producto la aprovechan los cultivos y la otra mitad pues queda en el suelo y cuando llueve acaba en el lago. O sea, si fuera una agricultura bien gestionada, tendría que estar usando la mitad de lo que están utilizando. Se pueden utilizar los productos, digamos, de fertilizantes químicos en una manera mucho más efectiva, pero además ya hay muchas maneras de sustituir muchos de estos productos. Entonces, parte de lo que nosotros estamos trabajando es crear escuelas campesinas y la propia gente aprende a preparar sus propios biofertilizantes, sus maneras de caldos minerales, de tal forma que dejan de depender de productos, digamos, que tienen que comprar y que pueden ellos empezar a trabajar y a gestionar. Porque a ellos les da terror que esto implique una pérdida de productividad, ¿no? Ese es el gran tema siempre, ¿no? Sí, de hecho, nosotros hicimos la primera capacitación de agroecología hace 18 años en Sierra Condiro Canales. Ahorita, por ejemplo, ya están 4 escuelas campesinas formadas y la gente ya produce estas sustancias de manera natural y cotidiana y las utiliza y eso está influenciando cada vez a más personas. Pero no podemos, como decías tú, estarnos esperando a que esta situación se genere en esta lógica lenta, porque el contagio, aunque es cada vez más rápido, ciertamente la cantidad de 66,000 hectáreas de cultivo que tenemos en la zona, pues no tenemos tiempo al respecto en esta situación. Entonces, allí afortunadamente, a un panorama que se veía muy difícil hace 18 años, que era que los sectores gubernamentales se sumaran al proceso, ya lo están haciendo. De hecho, de estas escuelas campesinas que te menciono, 2 fueron directamente creadas por el gobierno federal, en la parte de Sierra Condiro Canales, y se está trabajando en situaciones similares ahora a nivel de cada municipio. Pero ciertamente los propios agricultores, aunque están más abiertos, muchos tienen este temor, y la forma más natural de combatir este temor es de decir, bueno, tienes que considerar no solamente el volumen total de producción, sino tú como agricultor, tú como jefe de familia, ¿cuánto ganas? Entonces, si produces 12 toneladas, que eso es enorme por hectárea, pero tienes un margen de ganancia del 4%, probablemente si produces 8 toneladas, pero tienes un margen de ganancia del 25%, es mucho mejor para ti. Claro. Entonces, esa manera de presentar la información, entendiendo su lógica y entendiendo sus procesos de organización, es lo que ha permitido que muchos de ellos se involucren en esta situación. Ahorita tenemos, por ejemplo, zonas de cultivo con agave agroecológico, y estamos en proceso de formar con la gente de Mezcala un espacio para chayote agroecológico, que es también una planta que es muy producida en la zona y que tiene una demanda muy elevada. Prácticamente todo el chayote que se produce en la zona nos lo comemos aquí en el área metropolitana. La cuenca Lerma-Chapala representa uno de los más importantes centros de origen, evolución y biogeografía de peces en México. Continúa la ficha. La familia endémica de los godeidos, pintillas y tiros, tiene allí su área de mayor diversidad, con 9 especies. Asimismo, es destacable la evolución y especiación de charales y pescados blancos, 8 especies, además de contar con un bagre endémico, diferentes carpas nativas, así como registros históricos de lampreas, uno de los pocos reportes de especies de agua dulce para esta familia que es típicamente marina. Sin embargo, esa diversidad de peces está fuertemente amenazada por una combinación de contaminantes, sobrepesca, afectación por especies exóticas y parásitos, lo que explica la fuerte
declinación de las especies del lago. De las 28 especies nativas reportadas en la década de 1960, 40 años después solo se encontraban 18, de las cuales se consideran amenazadas la popocha, el bagre de Chapala, el pescado blanco trompudo, el charal de la barca y 2 especies de godeidos. Además, la lamprea de Chapala, que no ha sido reportada en 20 años. Es decir, continúa el documento, la gestión de la cuenca Lerma-Chapala se ha hecho generalmente con enfoques parciales, sin contar con un manejo integral que considere el cuerpo de agua y su cuenca como ecosistemas dinámicos, que forman parte de una unidad compleja e interrelacionada. Aunque la estructura y el funcionamiento del Consejo de Cuenca han evolucionado con el tiempo, una de las situaciones de fondo que se mantiene es su enfoque del agua como recurso a ser repartido, basada su acción en la asignación de concesiones para su aprovechamiento sin ligarlo al manejo adecuado del territorio, la conservación de zonas forestales de recarga, el control de la contaminación difusa y el manejo sustentable de la biodiversidad, añade el texto. Queda claro, así, que las amenazas de colapso y extinciones no han sido debidamente afrontadas. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.